Bienvenidas, bienvenidos al segundo episodio de Conmover el Cuerpo. Este es un espacio de conversación con personas que enseñan, que crean, investigan y acompañan procesos donde el cuerpo es un territorio de experiencia y de transformación. Hoy nos acompaña Janina Rivarola, maestra de mi infancia y una de esas primeras artistas educadoras que acercaron la danza a mi vida. Janina es profesora del taller de danza expresiva y coordinadora general de los talleres educativos y de formación en ASDRIC. Además, es docente de danza del espacio curricular Educación Artística en el Instituto Adelia María y bailarina de Abriendo Surcos. Yani, me gustaría empezar preguntándote cómo dialogan hoy en tu cotidiano el cuerpo y la danza. En mi cotidiano, el cuerpo y la danza. Y la verdad que están como muy vinculados, pensando en esto, que en los espacios en los que yo trabajo y me desenvuelvo, la danza está presente todo el tiempo. Y en este aprendizaje que nosotros tenemos de la danza como un espacio de desarrollo de potenciales de las personas, sin ponernos a ver por ahí como la cuestión igual, sino desde la singularidad de cada uno, es un poco también como uno se desenvuelve en la cotidianidad, ¿no? Viendo esto de la particularidad de cada uno, la forma particular de ser y de estar en el mundo, básicamente. Entonces, me parece que es esa concepción o esa imagen está, de lo que yo entiendo la danza, está presente en todo, básicamente. ¿Y en qué, en esto del cotidiano, cuáles son los espacios educativos que transitas? Bueno, está por un lado la educación formal con adolescentes, que bueno, es una forma particular, ¿no? del trabajo, porque es un lugar en que los chicos tienen la disciplina, no es que la eligen, sino que forma parte de la currícula. Y por el otro lado, los espacios que no son formales, como por ejemplo ASDRIC, que es la Asociación de Padres con Hijos con Síndrome de Down, que la población es con discapacidad, y ahí sí está la elección, digamos, del espacio. Digamos, la elección de los participantes y también de las familias, porque en esos contextos por ahí es la familia la que toma decisiones y no siempre se tiene en cuenta cuál es el deseo del hijo, ¿no? Pero en mi trabajo siempre está presente el deseo, entonces por ahí si hay alguien que no se siente, que veo que no lo está disfrutando, que lo está padeciendo, bueno, está esta bajada de los padres que no es el espacio. Claro. Porque por ahí viste que bueno, pasa en todo, ¿no? Los padres como, quiero que aprenda a tocar la guitarra y a lo mejor el hijo no tiene ni deseo. Entonces, bueno, son dos, digamos, mundos distintos, pero que tienen sus particularidades y sus cosas interesantes para trabajar. Y en esto de pensarte en los espacios educativos, ¿crees que o cómo crees que fue modificándose, si es que se modificó, calculo que sí, tu relación con el movimiento a lo largo del tiempo, digamos, pensándote como en el rol docente? Mi percepción del movimiento en mi experiencia. Y en el caso, por ejemplo, voy a ir a los casos concretos, ¿no? Sí. De los jóvenes que en esto que, repito, que no es elección, quizás el formato, la forma de entender o de vivenciar los movimientos y la danza que tenemos incorporados, me ha obligado constantemente como a revisar y realmente investigar al grupo para que se construya el deseo de formar parte de la actividad, de bailar, del proyecto, y que no sea forzado o impuesto, porque pasa mucho en la adolescencia, que en la etapa está la cuestión de la exposición, que es un tema complejo. Entonces, eso me ha obligado como, bueno, repensar y probar, y cada grupo es particular, de qué manera se puede construir en el aula un espacio seguro en el que cada uno de los chicos, bueno, desde su posibilidad y deseo, pueda expresarse utilizando a la danza como herramienta lo más libre posible, ¿no? Que es la parte como compleja.
que no pasa en el ámbito de la discapacidad, que no está la cuestión de la vergüenza, de qué van a decir de mi cuerpo, de que para nada, o sea, es una cuestión totalmente despoja de prejuicios y se ve realmente la cuestión ahí libre del movimiento, no forzado o como un poco cuidado para que al ojo del otro. En el ámbito de la discapacidad, ¿cuál es la propuesta, digamos, cómo se llama el espacio ¿El taller? Exacto, el taller, qué contenidos cuál es la propuesta? Sí, es danza expresiva. En su momento fue danza y movimiento, ahora es danza expresiva, pero la propuesta tiene que ver con eso, ¿no? Como propiciar elementos o estrategias que posibiliten a cada uno potenciar, desarrollar todo el potencial que tengan de lo artístico. Por ahí se trabaja con muchos elementos, con algún tipo de sostén, digamos, cuando se proyecta alguna propuesta artística, pero básicamente tiene que ver con eso, las estructuras de los encuentros. Y también con la improvisación de lo que va surgiendo de los integrantes, ¿no? Que también trabajó eso, como ver qué sucede en el otro, qué propuesta viene del otro, por ahí viene con la idea de un elemento o por ahí con la idea de una canción, como eso, como habitar el espacio en total libertad, no solo en la expresión, sino vincularse. Bueno, eso, para habitarlo, básicamente. Yani, tengo algo para mostrarte. Es una foto. Ay, espérate que la encuentro. Esa. Oh. Y bueno, me gustaría que me cuentes. París. Bueno, sí, en París. ¿Qué recordás de ese momento? Si te acuerdas quién te sacó la foto. No, quién sacó la foto no me acuerdo, pero en relación a este momento, sí, tengo la anécdota con mis hermanos de que eran menores de edad y que esto fue una noche que los que ya éramos mayores pudimos salir a pasear y a ver la torre, por supuesto que no lo mismo de día que de noche, y que ellos se tuvieron que quedar porque eran menores de edad. Y lo que me moviliza, que es un poco también la decisión que tomé este año de hacer este viaje, es como repetir esta foto, pero sí con ellos ahí presentes, porque ahora ya son mayores de edad. Eso me genera esta imagen. Ay, sí. ¿Cuántos años tenías ahí? 19, me parece. Sí, 19. 19. Y es en el marco de un viaje, ¿querés como comentarme un poco sí, eso? Sí, fue una gira que hicimos con el Abriendo Surcos. Fue en Francia, paseamos por varios pueblitos, no recuerdo los nombres. Esta fue mi primer gira internacional, digamos, con el Abriendo Surcos. Y bueno, fue significativa en muchos aspectos, porque también la etapa en la vida en la que estaba era compleja cuando decidimos hacer este viaje. Los voy a nombrar siempre mis hermanos porque como que fue una decisión de los tres. Sí, lo pienso con este viaje, hay diferencia porque en aquella vez éramos menores de edad, entonces tuvimos que hacer un montón de trabajos como extras para poder pagar los pasajes, claro, ir. Y en esta situación actual nos encuentra ya todos adultos con trabajos y posibilidades. Pero nada, tengo muy lindo recuerdo de la gira artística. Yani, en esa gira ibas como intérprete, como bailarina, ¿y tenías algún otro rol en ese momento? Sí, era bailarina y ya era profe del Abriendo Surcos, entonces de alguna manera tenía como una responsabilidad, que había muchos menores, en acompañar el proceso artístico con los directores y el otro grupo de profesores, digamos. Y en ese momento, ¿en qué ámbito de Abriendo Surcos eras docente? De los niños, claro.
del grupo infantil. Porque eso fue 2006. Y te quería preguntar en relación con eso, ¿qué potencia o qué te llevas de ese momento de trabajo con niños acá? Acá en el Abriendo Surco. Sí. Y fueron mis primeras experiencias como docente, experiencias profesionales, si le queremos decir, de la enseñanza. Y por supuesto que marcaron todo lo que siguió, porque yo empecé a dar clases, que fui convocada, no me lo había imaginado nunca. No me imaginaba tampoco estudiando una carrera universitaria y sin embargo en este espacio es como que se me abrió la idea o que era una posibilidad. Arranqué por una carrera que pensé que era la adecuada, que después decidí que no, que era la educación inicial, pero siempre relacionada a la infancia, ¿no? Que fue como la primer población que tenías re claro que era con la que quería trabajar. Y después con la psicomotricidad, que ahí se me abrió como la cabeza y se empezó a potenciar las vivencias en realidad en relación a la danza, porque empecé a encontrar como definiciones o conceptos, ¿no? En cosas que ya hacíamos como naturalmente acá en este espacio. Y bueno, después empecé a trabajar con otras edades, pero la infancia para mí es como mi edad favorita y que en realidad más que lo que yo he enseñado o he compartido es mucho más lo que yo he aprendido en realidad. Y justo mencionaste la psicomotricidad, fue un recorrido profesional tuyo. Y te quería preguntar cómo dialoga la psicomotricidad con la danza, teniendo en cuenta que son dos campos donde se entrelaza profundamente la experiencia, que hay conocimientos que son transversales, o sea, cómo lo abordás desde tu ejercicio docente, digamos. Sí, claramente son dos disciplinas distintas que tienen objetivos distintos, ¿no? La danza, lo artístico y la psicomotricidad, quizás lo terapéutico, pero tienen una misma concepción, ¿no? Forma de ver al cuerpo como un medio de expresión, de crear, de comunicar. Entonces, desde ese lugar, o con herramientas que he construido en la cuestión profesional, sobre todo en el observar y ver al otro lo que comunica o lo que comunica en todo aspecto, desde lo corporal del movimiento, bueno, cómo cranear o ver de cómo ayudar, ¿no? Para eso, para darle la posibilidad de salir o potenciar, va a aparecer siempre esa palabra, pero sí. Me parece que eso, ¿no? Como la observación creo que se me afinó con mi experiencia como psicomotricista y que ha potenciado un montón la experiencia como en profe de danza o como bailarina también. Toda la conciencia del cuerpo, muchos aspectos que salen de la cuestión rígida de la danza, que por ahí es la más conocida. Claro. ¿Y qué significa para vos enseñar danza? Uy, qué pregunta. Yo siempre digo que a mí me gusta más estar en ese rol de enseñar que de bailar. Porque siento que también la danza, y lo voy a vincular con el espacio, abrió tantas posibilidades y me enseñó como una forma de habitar el mundo desde un lugar como más sensible, y siento que desde la docencia puedo como aportar eso, ¿no? Como, en la medida que pueda como brindar, que no es solamente enseñar a bailar, ¿no? Tiene que ver con cosas para la vida. Yani, tengo otra cosita para mostrarte, que es una canastita en la que me gustaría que saques un papel y me digas cómo se relaciona esa palabra que sacas
¿cómo se relaciona esa palabra con la danza? Bueno, ay, qué difícil. Bueno, no sé qué palabra me toca. Ay, a ver. Confianza es la palabra que me tocó. ¿Qué palabra? ¿Cómo se relaciona con la danza? Con tu recorrido. Con mi recorrido. Sí, o lo que te salga en realidad. Sí, si lo pienso en mi recorrido, en cómo inicié la danza, o cómo conocí la danza, tiene mucho peso porque yo empecé en un tallercito de la escuela, danza, sugerido por una maestra de música, porque se ve que ella veía que por el arte, la música, era un lugar, porque yo era como muy tímida en el colegio, como que tendía a estar como muy aislada, entonces en la preocupación de los docentes, bueno, como que probara por eso, entonces ahí empecé a descubrir un mundo que siento que fui construyendo una confianza que aunque a veces tengo así como ruido, es como que sé que está ahí. Creo que la confianza es algo que quizás no estaba tan afianzado en mí, pero que en este recorrido de la danza se fue y se va construyendo. Uh-huh. Y así como para vos, en tu rol docente, digamos, ¿cómo construís un espacio de confianza? Un espacio de confianza, para mí lo más importante es, bueno, por supuesto que los acuerdos, ¿no? del espacio curricular o del espacio en el que vamos a trabajar, pero propiciando espacios en el que nos podamos escuchar desde una palabra, de un gesto, de un movimiento, y que cada uno pueda como identificar quién es ese otro con el que está trabajando, cuáles son sus virtudes o cuáles consideran que son sus partes más débiles. Es como desnudarse entre todos, digámoslo así, y yo siento que así se construye la confianza. O sea, yo sé esto de vos, bueno, yo voy a compartir esto de mí, entonces me parece que así se genera un espacio en el que el otro se puede expresar porque confía. Exacto. que hay como un acuerdo, que hay, digamos, un punto en común que los une. Uh-huh. Y como si tuvieses que compartirle a alguien en este momento esto en poquitas palabras, tu experiencia como docente, ¿qué crees que necesita o qué consejo le darías a alguien que se está iniciando en la docencia hoy? De la danza, ¿no? Sí. Que por ahí todos los requerimientos como técnicos, formales, que de algún modo te nublan, como dejarlo de un lado y como tener bien claro cuál es el objetivo que tiene cada uno, ¿no? Personalmente de lograr con la danza. Uh-huh. Y creo que no hacer el foco en el resultado, sino en el proceso, que para mí eso es lo más significativo, lo más valioso de eso, del proceso para llegar, ¿no? a un producto final. ¿Qué pasa en el mientras tanto? ¿Cómo habilito espacios? ¿Cómo observo, escucho al otro? Eso, para llegar, lo otro va a llegar, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que el proceso es lo más importante y que por ahí si se pone el foco en otras demandas, que pasa, ¿no? De tiempos, de formas, de lo que está de moda, incluso quizás demandas de quienes forman parte del grupo, uh-huh. De lo que ven, como uno tener bien claro cuál es el horizonte, cuál es el objetivo y darle para adelante a eso nomás. Yani, para
ir terminando, te quiero preguntar, que es una pregunta con la que cierro o quiero cerrar todas las conversaciones, y es: ¿qué te conmueve? ¿Qué me conmueve? Qué pregunta. A mí me conmueve, y lo vinculo con esto de mi rol como docente, ver que quienes en su momento fueron mis estudiantes, sí, mis estudiantes, al pasar los años, y ahí me voy a emocionar, nada, que en esto que tenemos como el lema de abrir las alas, que yo siempre digo los pichones, terminar viéndolos como profesionales o desenvolviéndose en la vida en diferentes proyectos, y que siempre se acuerden de la señor Yani, ya sea de, no sé, vos convocándome en esto, algún exalumno que fue chiquito mandarme un mensaje para contarme que va a ser papá, Claro. digo, por el Frank, Sí. de la nada, no sé, que algunos me adopten como familia y de pronto sea la tía, o simplemente que, no sé, los alumnos del colegio mandarme un mensaje de que estuve en una peña y nos bailamos unas chacareras y una samba y nos acordamos de vos, o cruzármelos en la terminal, que vuelven al pueblo, ya estudiantes universitarios, y que me saluden con alegría. Bueno, ese tipo de cosas a mí me conmueven, de que bueno, que hagan cuenta de que uno no pasa desapercibido y que algo deja en las personas con las que comparte. Eso me conmueve claramente. Gracias. Sí, yo creo que como fuertemente que trabajar con el movimiento, esa necesidad de conexión, de confianza para poder abrirse a algo, un territorio tan sensible como el cuerpo, pero que también muchas veces es complejo de manejar, que te moves y se mueven las emociones, te mueves y se mueven la historia, la memoria. Creo que sin duda hay algo de eso que se encarna y que bueno, que hace que quienes trabajan con el movimiento después queden en la memoria, porque además quedan un montón de cosas de esos encuentros, sí. claro, como impregnados. Así que, bueno, gracias por esta conversación. De nada.